Buenas tardes a todos, bienvenidos a una de nuestras High Contract Talks, sesiones en las que invitamos a estudios de arquitectura e interiorismo referentes en Contract a que nos expliquen los retos a los que se enfrentan y cómo los resuelven a través del diseño. Yo soy Rosmarie, responsable en Ambit de High Contract, la plataforma de referencia para el sector Contract en la que encontraréis una gran cantidad de contenidos interesantes como talks, tendencias, inspiración, proyectos y productos para interiorismo de espacios hospitality. High Contract es un proyecto del clúster Ambit. Desde el clúster trabajamos para impulsar la competitividad de nuestras empresas asociadas a través de la innovación y de la puesta en marcha de proyectos colaborativos y de acceso al mercado. Y en esta imagen podéis ver algunos de los proyectos que impulsamos para marcas, estudios y promotores de proyectos Contract. En la talk de hoy tenemos con nosotros a Alba Vila, arquitecta e interiorista en Cidón Interior Design and Contract, y después contaremos también en una pequeña mesa de debate con la presencia de tres de nuestras marcas asociadas, Atelier Mel, Decosan y la Madrid Contract, representadas por tres mujeres más, María Ruiz, Ana Cester y Arantxa Naola, a quien os presentaré luego debidamente. Alba es arquitecta e interiorista en Cidón Interior Design and Contract, trabajando como proyectista y project manager en proyectos hoteleros, tanto de mediana como de gran envergadura a nivel nacional e internacional. Cidón es un estudio con más de 25 años de experiencia que cuenta con un gran equipo de profesionales. Es una firma que trabaja en 4 continentes y son expertos en diseño de interiores y desarrollo de conceptos creativos para cualquier tipo de espacio. También se encargan de la gestión de compras, logística e instalación de proyectos tanto propios como ajenos. Alba hoy nos va a hablar de uno de los proyectos más recientes del estudio, la rehabilitación del Hotel Hospes Casas del Rey de Baeza en Sevilla. Alba, cuando quieras. Gracias. Vale, pues como ha dicho Rosmarie, voy a hablar del proyecto de la cadena Hospes, que se llama Las Casas del Rey de Baeza y está situado en Sevilla. Espera un segundo que no va, justo. Se trata de un edificio que está ubicado en la Plaza Jesús de la Redención. Esta plaza en Sevilla está en pleno centro y tiene bastante importancia porque es de donde sale uno de los pasos más importantes en Sevilla, que es el de la Redención. Se trata de un edificio que es un corral de vecinos del siglo XVIII, por lo que tenía muchísima importancia tanto la ubicación como la construcción del edificio, ya que se genera en torno a 2 patios muy amplios centrales y después un tercero más pequeño, que es en el que se genera alrededor los espacios de zonas comunes. Este proyecto nos vino a Cidón el año pasado. Contactaron con nosotros directamente desde Hospes y nos dijeron si podíamos presentar un proyecto de diseño para ellos. En este caso nos pusimos en colaboración con Erico Navazo para que nos ayudase con el diseño y ya nos pusimos manos a la obra. Y entonces vamos a contar un poco el reto que tuvimos y un poco el proceso de obra, no tanto el de diseño, para que veáis como las complicaciones y el momento de desarrollo del proyecto, desde el principio hasta su ejecución. En un primer momento, el reto que tuvimos, el mayor reto que tuvimos fue el tiempo que nos daban, porque nosotros propusimos un periodo de 7 meses para hacer las 40 habitaciones más zonas comunes y nos lo reducieron a 2 meses y medio, ya que teníamos que empezar en enero y lo teníamos que terminar para Semana Santa, para que ellos pudiesen empezar ya a mover las habitaciones y a vender, porque por cuestiones propias de empresa no podíamos alargarnos tanto por vender habitaciones, temas comerciales, etc. Entonces, después otro de los problemas, bueno, de los retos más que problemas, es que las 40 habitaciones son distintas. Entonces, de la segunda planta a la primera se correspondían con bastantes variaciones, pero más o menos similares, y la primera también otra vez totalmente distinta. Después, otro de los retos es que es la primera vez que se hace obra en Cidón, entonces era como a nivel logística, organización y tema de proveedores, de desplazamiento nuestro allí a controlar todo el tema de obra, pues no se había hecho nunca, entonces pues costó un poco más al principio.
Y a nivel mobiliario, que pues al final todo el mobiliario lo tuvimos que hacer a medida y readaptarlo tanto en textiles como en diseño de iluminación y de muebles a cada, por así decirlo, tipología de habitación, que eran las 40. Entonces, nada, esto es como el estado en el que estaba el hotel cuando llegamos, que como podéis ver, al final es bastante, o sea, es básico, pero al final cumplía bastante bien porque era una habitación muy blanca, el equipo de allí de mantenimiento es muy bueno, entonces lo tenían como muy limpio, muy bien, o sea, no tenía ningún destrozo grave ni nada que estuviese mal, pero sí que a nivel diseño era como muy básico y por el nivel al que venden las habitaciones necesitaban como un punch a nivel diseño y a nivel decoración para poder mantener el nivel de precios que querían mantener, incluso subirlo. Ya después, cuando llegábamos al momento baños, ya era más complicado porque tenían todo gresite, en unos gresite, en otros porcelánico, habían hecho como 1000 pruebas de habitaciones piloto solamente en los baños para ir mejorándolos y al final se había quedado como cada baño de una forma, entonces no tenía nada o sea, no era nada apetecible el baño como tal. Entonces ya nos metimos en el proceso de generar el diseño, entonces pues o sea, empezamos como una idea de concepto que básicamente era mantener como la esencia del edificio, que era importantísimo tanto para ellos, que no de repente que no pareciese que no estuviese en Sevilla, mantener como el concepto de corrala de vecinos antigua, entonces eso tuvimos que trasladarlo al papel, seguir este concepto y ya llegar al momento render imagen final para vendérselo a los socios y ver si les encajaba la idea que teníamos y cómo veíamos nosotros la primera habitación, que fue como la habitación piloto. Entonces desarrollamos un diseño que se basaba básicamente en volver totalmente al concepto de Sevilla como profunda, teniendo toques como más modernos y más actuales. El suelo que tenían anteriormente era una pizarra porcelánica que pintaban todos los años, entonces cogía como un brillo que se veía que no era pizarra, en las zonas como tenía muchísima circulación saltaban como esmaltes plata, entonces lo primero que se propuso fue cambiar el suelo y volver como a la baldosa hidráulica tradicional de Sevilla, haciéndola en porcelánica para que fuese funcional y fuese fácil de limpieza y no tuviese como esa porosidad de la baldosa antigua, y todo esto mezclado con materiales naturales como la madera, en algunos casos recuperadas, en otros como maderas nuevas, y después un punto de lo vintage, de recuperar como el mobiliario antiguo andaluz con veladuras y un diseño como más antiguo, que fue en el caso del minibar. En el tema de los paños verticales, queríamos alejarnos un poco del momento, entonces se propuso un revoco a la cal con un tono rosado para potenciar y dar calidez a la habitación, y después con el suelo también y con las paredes lo que se intentaba es, como es una corrala de vecinos y tiene muy poca luz y aparte es con contraventanas en un color azul muy potente, era darle más luz a la habitación y que la poca luz que entrase pues potenciase el diseño y la luz en la habitación. Al acabar el paño vertical de revoco se propuso una franja negra que es muy típica en Andalucía, para acabar como una altura más o menos de 2 metros, como todas las habitaciones tenían alturas diferentes, pues se fue marcando en obra cuando ya la empezamos a ejecutar, y a partir de esa franja negra un trocito de pared de más o menos 30 centímetros y todo el techo en un color muy potente como azul verdoso que diese luz y también como más potencia a la habitación. En cuestión de textiles, ya fuimos más, o sea, arriesgamos más en el sentido de que nos fuimos a textiles que recordasen a tejidos antiguos, en la zona del cabecero más modernos en la butaca, bueno, en las butacas, y un punto de terciopelo verde botella en los bancos de pie de cama. Esta potencia de la habitación se le intentó dar continuidad hacia el baño llevando el mismo revoco en la zona del lavabo, y en la zona húmeda se propuso un microcemento porque el revoco al final no deja de ser poroso, para que no diese ninguna complicación a nivel funcional a lo largo de los años después de explotación.
y se propuso el mismo suelo para dar continuidad. Y si tú tienes el baño abierto, como se puede ver en esta imagen, que es el render que se propuso para la habitación piloto, que cuando tú tengas la habitación, o sea, de hecho, en la zona de paso del baño, o sea, de la habitación al baño, de zona de lavabo, se quitó la puerta para dar totalmente continuidad y simplemente se cerró ya en la zona de húmeda de bañera, ducha e inodoro. Esta es la imagen que se propuso a los socios. Esto, ya cuando nos bajamos a las zonas comunes, pues se siguió un poco el mismo concepto de tratamiento de techos, esta vez un poco más verdoso, con cuarterones en techo, llevando un barro para volver también al artesanal, al concepto antiguo de la Sevilla profunda en suelo, y otra vez potenciando el tema de tejidos en mobiliario y un mural de toda la vista que se ve desde el río Guadalquivir como hacia la Giralda. En el restaurante se siguió también el mismo concepto, pero como tenía un montón de problemas de acústica, se propuso un techo, esta vez con cuarterones, pero con un papel acústico que intentase quitar un poco la reverberación y, y también pues eso, que quitase un poco el sonido ambiental de cuando estás en el restaurante y lo tuviesen como con más aforo. En colores nos fuimos más a la gama de rojos y de sangre de toro para potenciar el concepto de Sevilla y a cerámica artesanal en puntos muy concretos de donde estaba antes la cava y en la columna central del restaurante. Después también se propuso una cristalera de espejo envejecido para el patio que os comentaba al principio, que es el tercero, que es muy pequeñito y está a la derecha y es el que recircula esta zona, pues que ese patio fuese reflejado en ese espejo envejecido, diese profundidad al espacio y también introdujese de alguna manera el verde de ese patio, ya que tiene una platanera en las 3 plantas gigante. Entonces nos parecía como bonito introducir ese verde hacia el interior. También se sigue con los conceptos de madera natural y de mobiliario un poco antiguo en algunos puntos, como recuperando un poco la estética de Sevilla. Entonces ya empezamos el proceso. Fue un proceso muy largo de reuniones, de la presentación de la habitación piloto, los acuerdos de contrato, que también fue un poco de jaleo por licencias, el poco tiempo que teníamos, y ya nos trasladamos a Sevilla durante los 2 meses y medio que duró la obra. Se comenzó bueno, eran 2 meses y medio y después de Semana Santa como hasta Feria de Abril nos dejaban un proceso de 1 mes, que ahí podíamos, si no llegábamos a tiempo por el poco tiempo que teníamos, poder dejar 15 habitaciones para rematar en ese mes. Entonces, nosotros optamos por hacer todo el proceso de demolición al principio de todas las habitaciones para quitarnos como lo gordo de ruido y de que si después ya empezaban los clientes a llegar al resto de habitaciones, pues intentar que no hubiese ni tanto polvo ni tanta suciedad y todo lo grueso, como por así decirlo, de la obra estuviese ejecutado. Entonces empezamos por baños y por habitaciones y después bajamos a zonas comunes. Cuando ya teníamos todo hecho, pues nos pusimos a marcar tanto en la electricidad en los baños como a ver todo el tema de tomas, porque o sea, nosotros al final, como teníamos tan poco tiempo, no habíamos visto cómo estaban los techos ni los suelos a nivel fontanería. Entonces, nuestro primer paso al llegar allí de organización fue marcar todas las plantas a nivel electricidad de donde tenían que ir los puntos nuevos, porque se cambió todo a nivel electricidad y de fontanería, y marcar los nuevos sitios donde iba a ir tanto la ducha como la bañera. Una vez establecido esto, se empezó con la instalación de suelo. Esto fue el primer paso y se empezó desde siempre de segunda planta a primera, dejando la baja para el final, porque si no cerrábamos la baja y las grandes de primera y segunda y nos quitábamos esas 15 habitaciones por las que podíamos sufrir penalización. Una vez que nos quitamos el tema de suelos, se empezó a picar todas las paredes para que después poner la capa de sellado para después la instalación del revoco, que es la que veis, que es esta amarilla. Entonces ya se instaló como la capa, por así decirlo, de pegamento y se picaron las paredes primero. Ya se empezó con la instalación del revoco y aquí sufrimos un montón por el hecho de que
claro, no contábamos con que en enero iba a hacer tanto frío en Sevilla, entonces el revoco en la segunda planta nos secó tardísimo, las aguas empezaron a ver, o sea, parecía que estaba mal instalado, hicimos 1000 pruebas y fue un poco caos en la segunda planta y sin embargo en la primera, que ya hacía muchísimo mejor temperatura, en Sevilla, pues el resultado fue mucho más rápido y el proceso de secado muchísimo, muchísimo mejor. Y fuimos avanzando mucho más, fue como un poco prueba y error y la primera se nos dio mucho mejor que la segunda, que fue un poco caos. Como veis aquí, cuando ya se estaba instalando el revoco, ya tenían que estar todas las instalaciones de electricidad sacadas, del aire acondicionado y todo a nivel eléctrico y de fontanería hecho para después la instalación a la vez de revoco y microcemento. Unos iban instalando en baño, o sea, aplicando el microcemento en baño y a la vez otros a la vez el revoco en la habitación. Esto a nivel o sea, de organización nuestra tenía que ser casi diario y después pasar como muchos informes semanales de cómo iban los avances. Aquí ya veis cuando ya estaba el revoco y el suelo puesto, la banda de cortar el revoco a la pintura también puesta con las cintas, se empezaban a aplicar las primeras manos de pintura. Cuando esto ya estaba hecho, empezábamos con la carpintería, empezando por siempre rodapié, puertas y después armarios. Cuando ya estaba también esto, pues ya empezábamos a subir todo el mobiliario a las habitaciones después de una limpieza de obra previa y empezábamos a instalar toda la iluminación y a distribuir las partes de mobiliario, por así decirlas, fijas. Cuando ya habíamos pasado esta fase, pues ya empezaba como el desembalaje de todo el mobiliario, la instalación de bombillas, ya la subida de mobiliario que no era fijo y a instalar las camas, cubre canapés, bancos de pie de cama y a poner todo, a comprobar que toda la instalación eléctrica que habíamos hecho previa y toda la de fontanería, hacer como el primer rodaje para que no fuese, porque claro, nosotros acabábamos la semana anterior, pero todo esto se subió como la semana previa a Semana Santa. Entonces no tuvimos como mucho rodaje de funcionan todas las instalaciones eléctricas, sale bien el agua, tuvimos alguna filtración porque había estado bien ajustado por la rapidez. Entonces, pues comprobar que todo esto estaba bien como para que ya estuviese a punto para que pudiesen entrar los primeros clientes. En zonas comunes, después de quitarnos como las habitaciones, las 30, o sea, las 25 primeras, ya se bajó a zonas comunes, porque nosotros en el primer pack que teníamos que entregar para no sufrir penalización eran todas las zonas comunes, más las 25 habitaciones primeras. Entonces, pues se siguió el mismo proceso, se empezó con el barro en suelo, después se hizo el revoco en paredes y como último se instaló todo el tema del techo acústico y de los cuarterones y a la vez que se instalaba la carpintería empezamos a hacer el mural, porque ya no se levantaba tanto polvo y a instalar el mobiliario fijo de carpintería y la cerámica a la vez. Una vez hecho esto, bueno, lo que os comentaba antes, que lo más importante en esta obra, que fue lo que Cidón no había trabajado tanto en eso, fue el nivel de obra que fue lo más gordo de este proyecto, no tanto de diseño. Sí. Y eso nos llevó como escuchar muchísimo a los clientes para para entrar ya sabiendo que las necesidades que tenían, la funcionalidad que buscaban, el concepto que querían de hotel, mandar muchísimos emails entre todos, tanto con los obreros como nosotros internos, con los socios y con los que estaban allí en obra, que eran la directora y todo el equipo de mantenimiento. Esto nos implicaba hacer informes semanales y casi diarios entre nosotros para ver cómo íbamos de avance, porque a lo mejor una semana pensábamos que íbamos a avanzar un montón en revoco y como no secaba, pues teníamos que cambiar todo el rato, era un planning vivo que íbamos cambiando para que se ejecutase bien y si no avanzábamos en un lado, irnos quitando suelos, por ejemplo, por otro, para llevar el avance que teníamos totalmente controlado. Bueno, después la organización eran 45 obreros purulando por una obra todo el tiempo durante 2 meses y medio. Entonces, pues la sintonía con ellos, aprendernos los nombres de todos, o sea, como el trato directo con ellos, que al final estábamos 24/7 viviendo con ellos, o sea, éramos unos más. Y pues eso, para llegar a un buen entendimiento, tanto cliente como obra,
como nosotros que éramos los que los realizábamos. El control, como os comentaba antes, siempre empezaba de la segunda planta, que es esta, que es muy parecida a la primera, entonces solo os he puesto esta, entonces comenzábamos de izquierda a derecha, dejando las suites para el final, para no pillarnos los dedos, siempre haciendo la demolición de todo el bloque y después avanzábamos de izquierda a derecha. Cuando acabábamos, por ejemplo, acabábamos suelos, pues los que estaban haciendo suelos bajaban a primera. Cuando acababan primera, bajaban a zonas comunes. Acababan zonas comunes, volvían a las suites de la segunda planta, bajaban a las suites de la primera y hacían la planta cero. Y eso fue el proceso con todo, con revoco, microcemento, para ir cerrando como por plantas, para también nosotros a la hora de certificar, tener seguros, pues ya algunas certificaciones mes por mes. Bueno, esta era la planta baja, que aquí podéis ver cómo ya las habitaciones cambian totalmente y donde veis las escaleras abajo sería la entrada con la recepción y a la derecha sería el patio pequeñito, que es el que está alrededor del restaurante. Lo que os he contado nos llevó un montón de problemas. El primero fue que cuando tienes toda la descarga de temas de bañeras, platos de ducha, inodoros, pues el repunte, el recuento de elementos, pues no te dan, unos no llegan, te dicen que van a llegar un día, llegan la semana siguiente, entonces pues el caos de planning que eso te provoca. Después, al estar en una plaza céntrica, el acceso en Sevilla es solo de 6:30 de la mañana a 10, en algunos casos a 11, pero tienes que contar con eso, entonces las empresas que vienen desde distintos puntos de España no cuentan con eso, tienes que avisar todo el rato. Después, 1000 incidencias que nos surgieron porque, como no habíamos hecho ninguna cala, ni habíamos destapado ningún techo ni ningún suelo, pues aparecieron 1000 problemas que nadie nos había comunicado. Esto nos llevó a tener que estar en constante movimiento, pues, o de planning o de organización, y en continuo contacto con los obreros, que teníamos reuniones diarias para ver cómo nos organizábamos según los imprevistos que nos iban surgiendo. Aquí os voy a poner como un breve resumen, que era, pues nos encontramos 1000 humedades que estaban tapadas por el suelo anterior, en paredes que tenían antes muebles que estaban dando un montón de problemas de filtraciones y no sabíamos de dónde venían. De repente unos venían de la cochera del edificio de la persona que tiene la casa justo al lado. Entonces, como ese movimiento, bueno, a nivel eléctrico, de repente destapamos el cuadro eléctrico y aparecieron 1000 cables, unos en desuso, otros nadie sabía a qué pertenecían, y hacer todo ese trabajo de campo de ver exactamente a qué corresponde cada cosa, organizarlo y hacer una nueva instalación con la que en zonas comunes, por ejemplo, no contábamos porque no íbamos a hacer cambios eléctricos. Pues la instalación del techo acústico en el restaurante, por ejemplo, cuando lo destapamos, vimos que lo teníamos que hacer nuevo de pladur y no podíamos instalar el techo acústico directamente con los cuarterones, porque cuando destapamos vimos todo el problema eléctrico y también que el aire acondicionado no les daba, porque nos dijeron siempre, es que tenemos un problema de climatización, y era que el aire acondicionado estaba totalmente desenganchado, entonces se filtraba por todo el techo y no salía por las rejillas que tenía que salir. Entonces lo tuvimos que hacer nuevo, con previo presupuesto a cliente, aprobación, y todo esto como en marcha continua, porque nos tenían que dar el visto bueno en el plazo de 2 días y no nos lo daban, entonces teníamos que tirar. Entonces lo hacíamos bajo que si no después nos lo pagaban, pues nos lo comíamos, por así decirlo. Entonces, después, al final, pues lo que os comentaba de que era un trabajo de estar ayudando y en continuo contacto con los chicos de obra, que al final eran como nuestras personas totalmente de confianza, nos ayudábamos unos a otros y establecer una buena relación con ellos. Al acabar jornadas laborales, siempre hacíamos como una quedada fija con ellos todos los días, pues para hablar de los problemas, para crear buena relación y que todos estuviésemos a gusto, porque pasábamos muchísimo tiempo en obra, y que hubiese como buen trato y buena sintonía entre nosotros. Todo esto, pues al final se hizo gracias a nuestros colaboradores en esta obra, que fueron Reformas Ayala, que fue la constructora que se ocupó de toda la obra, Azulejos Peña, que fueron los que nos suministraron todo el tema de sanitarios, accesorios
y todo el tema pues más de obra. Ramos y Cobos tapiza a nivel de tapicería y confección, y después K y Well para todo el tema de tapicerías. En este proyecto fue muy importante también el tema del arte gráfico. Para ello contamos con artistas que dos de las más importantes eran Cristina Ibarra, que hizo el cuadro que está, según entras en recepción lo ves de frente, que era un tipismo de una mujer andaluza vestida de flamenca, y es como la inauguración de la recepción, es lo primero que ves al entrar y cobra bastante importancia y queríamos que la tuviese porque es una artista muy reconocida, bueno, de España, pero es de Sevilla, entonces aprovechamos. Y después todo el arte gráfico de las habitaciones lo hizo Teresa Gonzalo. Y nada, y después un artista que nos encanta de Madrid, que era Gaby Chillida, se ocupó de hacer como las esculturas con iluminación, que son las que están presentes en todo el restaurante y recepción. Ahora os vamos a poner un poco el antes y el después, pero un poco de obra, que fue el que fuimos haciendo nosotros de proceso para ir enseñándoles a la gente que estaba en Madrid trabajando. Como veis, el cambio es bastante importante. Aquí podéis ver la pizarra que había, como que era brillante. El tema de los salones, pues unificar un poco todos los espacios, que no fuese, cosa que el diseño fuese continuo y crease un concepto a nivel habitacional. Y los baños, pues unificarlos con el mismo concepto de la habitación y que fuese el mismo espacio y no uno totalmente diferente cuando entrases. Y estas ya son como las imágenes de la primera habitación piloto, porque ayer fueron a hacer las imágenes de todo el hotel, las finales. Entonces, estas son la primera aproximación que tuvimos en la habitación piloto, que como veis aquí desapareció la puerta y el baño estaba totalmente integrado en la habitación. Mantuvimos, o sea, intentamos jugar porque no querían cambiar el tema de las contraventanas y del azul potente, porque también está en los patios. Mantuvimos ese color y nos intentamos unir a él y crear, o sea, integrarlo en nuestro diseño. Esta es como la zona de estar que se creaba en las habitaciones como estándar. Y esto es pues como no tenemos las imágenes finales de las zonas comunes, pues esta sería como la zona de check-in, la de la izquierda, y la zona de restaurante cuando estaba en pleno montaje. Estas son la parte final del restaurante con el tema de la cerámica que os comentaba. Y nada, esto es un poco el proceso que nos llevó a, o sea, todo el proceso del hotel de Hospes Las Casas del Rey de Baeza. Pues gracias, Alba. Me parece increíble que todo eso lo hicierais en 2 meses y medio. Sí, porque es que al final no nos llevó los 4, hicimos todas las habitaciones y todo al final lo entregamos en Semana Santa. Lo que sí que es verdad que nos quedamos como de Semana Santa a Feria de Abril para incidencias y repasos que hubo que ir haciendo de cosas que no estaban del todo acabadas. Pero bueno, claro. Sí, fue un reto, la verdad. Pues enhorabuena. Además, chulísimo resultado final, genial. Gracias. Pues si queréis pasamos ahora a la mesa de debate, es una mesa cortita, en la que se incorporarán 3 de nuestras empresas asociadas, como os decía anteriormente. Empezó a presentaros a María Ruiz. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Buenos días. María es fundadora y directora de Atelier Mel. Ella trabajó como arquitecto durante varios años y después en 2014 fundó Atelier Mel. Es una empresa en la que reúne a un equipo multidisciplinar de profesionales del diseño y la artesanía que trabajan en la intersección del arte y la tecnología del diseño digital para crear instalaciones artísticas exclusivas. También tenemos con nosotros a Ana Cester. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Gracias a ti. Ana es responsable de prescripción en Decosan, que es una empresa que pertenece al grupo Nofer. Nofer es líder con una sólida trayectoria en ofrecer soluciones innovadoras y de alta calidad para el baño, con todo tipo de productos como muebles, encimeras o grifería. Y también tenemos a Arantxa Esnaola. Hola Arantxa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
¿Cómo estáis? Arantxa es directora de la Madrid Contract. Ella es graduada en diseño de interiores y cuenta con una experiencia de 15 años ya en el canal Contract. Y la Madrid Contract es la división de tejidos ignífugos especiales para Contract del grupo La Madrid. Si os parece, podríamos empezar a hablar un poquito, porque en las anteriores talks siempre hemos tenido presente la pandemia, ¿no? Un poco, marcaba un poquito, ¿no? la línea, pero es una etapa que ya hemos superado. Pero vemos que la incertidumbre es un sentimiento que sabemos que va como en aumento en la sociedad, que ha permanecido, ¿no? Entonces me gustaría que me dijerais un poco qué elementos han quedado en el diseño de hoteles para contrarrestar este sentimiento en el huésped. Y en cuanto a los productos, por ejemplo, qué elementos que hacen referencia a la seguridad de las personas han permanecido o están para quedarse. Si queréis empezamos, no sé, empezamos por María, orden alfabético por el nombre de empresa, pues María Atelier, la primera va. Bueno, pues yo creo que este proyecto que acabamos de ver es un claro ejemplo de las tendencias que han quedado después de la pandemia, ¿no? Yo creo que ha desaparecido un poco la seriación y queremos experiencias únicas que es vivir espacios que no pueden estar en otro lugar, ¿no? En este proyecto en Sevilla, pues el esfuerzo de Cidón ha sido hacer que sea palpable que el proyecto se sitúa donde está, ¿no? No podría estar en Madrid, no podría estar en Barcelona o en otro país. Y respecto a esto que decías de la seguridad, yo creo que básicamente hay como han retomado muchísima importancia los espacios exteriores, ¿no? Tanto en las viviendas privadas como también en los proyectos hoteleros o proyectos de vivienda vacacional. Esta intención de vivir el exterior, de vivir el interior con mirada hacia el exterior. Nos contaba Alba que, bueno, esta importancia que le han querido dar al patio. No sé, creo que esto es una de los cambios importantes que han quedado, que han permanecido. Vale, perfecto, sí. Ana, si quieres continuar tú. Sí, por supuesto. Bueno, primero, enhorabuena, Alba. Es un proyecto precioso y muy equilibrado. La verdad es que, bueno, entiendo que lo habéis fusionado todo muy bien. Y a la pregunta que hacías, Rosmary, pues en el diseño de hoteles la pandemia ha llevado a incorporar elementos que priorizan la seguridad y la tranquilidad del huésped. Esto incluye medidas como la implementación de tecnologías sin contactos, protocolos de limpieza rigurosos y la creación de espacios que permitan el distanciamiento social. En productos, la tendencia se inclina hacia diseños que resaltan la higiene, como superficies antimicrobianas, como las encimeras de Solid Surface o los secamanos con filtros EPA que hacen que no circule por el aire las partículas y soluciones que en definitiva minimizan el contacto físico, ¿vale? Entonces nosotros, por ejemplo, como un producto, podríamos decir que desarrollamos un producto que se llama Mumo. Es un mueble tras espejo que incorpora tecnología láser. Lo habréis visto en hoteles, en aeropuertos, en centros comerciales, donde dentro de ese espejo hay una tecnología láser, un dispensador de jabón, una grifería láser, un dispensador de toallitas que se cortan cada vez que el huésped va y pone la mano. Estos cambios reflejan la adaptación del diseño a la nueva normalidad y la importancia de generar esa confianza en un entorno pospandémico, sobre todo en baños donde pasa mucha gente, como son los baños de hoteles, aeropuertos o centros comerciales, como os decía. Claro que sí. Y Arantxa, por tu parte. Bueno, yo coincido con todas vosotras. Enhorabuena, Alba, porque la verdad es que es un gustazo de proyecto y bueno, un esfuerzo titánico. O sea, es increíble que lo conseguiréis en tan poco tiempo. Y retomando la pregunta sobre la incidencia de la pandemia a niveles de interiorismo y sobre todo a nivel de producto, yo coincido tanto con María como con Ana. A nivel estético sí que existe esa demanda por parte del usuario de
experiencia única y sobre todo de tener pues eso, esa libertad de aires libres, de patios, de respirar y de sobre todo que cuando vas a un hotel o vas a un restaurante o vas a cualquier sitio tengas esa sensación de confort y al mismo tiempo de estímulo visual y de estar en un espacio muy atractivo. Y al mismo tiempo yo creo que uno de los pozos que nos ha dejado la pandemia es esa inquietud por la seguridad, ¿no? A nivel de materiales y a nivel de productos. Nosotros, por ejemplo, estamos muy concienciados en esa línea. De hecho, en este proyecto con Cidón colaboramos sobre todo con una línea de producto específico antimanchas, que es la línea de Fiberguard para tapicerías, que quieras que no, pues el textil no es muy aséptico en ese sentido. Pues en un momento dado pues puedes tener la sensación de retener polvo o de retener pelusa, y de hecho uno de los efectos de la pandemia fue en la dotación de habitaciones toda la parte de atrecho, de plates, de cojines y demás de textil se eliminó. O sea, eran camas blancas y eran poco menos que casi celdas, ¿no? O sea, como un poco nicho. Y poco a poco se ha ido restaurando, pero se ha ido restaurando con producto técnico y sobre todo con producto que dé garantía tanto para el usuario como para el hotelero. Y en ese sentido existe mucha conciencia, muchísima conciencia, y sobre todo también por parte de los equipos de arquitectura e interiorismo como el de Cidón. Ellos están acostumbrados a tratar con este tipo de productos que desde luego suman por un lado ese confort y esa experiencia única y visual, y al mismo tiempo tiene la particularidad técnica de espacios seguros, ¿no? De safe spaces. Sí, y Alba, ¿tú quieres comentar también? Sí, a ver, estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho las tres. Yo creo que a nivel diseño, como hemos estado tan aislados por la pandemia, se busca también y con tantas pantallas en tu casa sin estar con nadie, pues se busca como crear espacios sin barreras visuales, que todo sea mucho más diáfano, que se abarque con la mirada, y al final que tú estés como en una sensación de casa y de un espacio único cuando salgas de ella y te apetezca estar allí. Entonces, al final eso se consigue con que el huésped o el cliente esté cómodo. Para eso, pues es eso, volver a poder a meter tejidos en las habitaciones que se eliminaron, como decía Arantxa. Entonces, que los tejidos, eso al final se ha hecho un avance muy, muy grande por parte de textiles, y yo creo que se consigue con volver a meter textiles, volver a recuperarlos, y también a través del diseño con material, volver a los materiales naturales y a los colores como muy neutros o muy terracotas, como de tierras y arenas, que te apetezca estar y diseñar en base a eso, y que la gente esté cómoda en ese entorno. Yo creo que es un poco lo que buscamos cuando salimos de casa en la situación post-pandémica. Sí, totalmente. En este proyecto que acabamos de ver, podemos detectar una tendencia que está en auge en el mundo del diseño de interiores, que es esta búsqueda de la autenticidad. ¿Qué opináis sobre esta tendencia? ¿A qué pensáis que responde buscar otra vez lo auténtico? ¿Y cómo se traduce esto a los productos? Por ejemplo, yo qué sé, en el buscar usar materiales tradicionales o imitar estéticas vintage. No sé, por ejemplo, si queréis podemos empezar ahora por Arantxa, cambiamos el orden. Vale. Sí que existe esa corriente de vuelta un poco al origen, y sobre todo de esa búsqueda de lo auténtico, de lo certero, de lo real, ¿no? O sea, de lo que realmente es hasta cierto punto puro, por decirlo de alguna manera. Yo creo que la mayoría del interiorismo y de la arquitectura de vanguardia en este momento hace muchísimo hincapié en esta búsqueda, y sobre todo en trabajar con materiales desde maderas nobles a piedras naturales, por ejemplo nosotros en el ámbito textil a tejidos de fibras naturales, también muchísimo compromiso con las fibras naturales, sobre todo recicladas y reciclables. Sí que existe esa búsqueda de lo auténtico, y sí que es verdad que también tenemos un punto de vuelta al artesano y de vuelta a la producción no tan seriada y mucho más ad hoc y mucho más, ¿cómo decirlo? Sí, mucho más cuidada, como mucho más detalle y con mucha más alta costura, por decirlo de alguna manera. O sea, está todo muy cuidado, y sobre todo es muy grato a la hora de trabajar este tipo de proyectos
bueno, que no son proyectos seriados, que en ese sentido está muy agudizada el foco y está muy agudizado bueno, el querer pulir y sobre todo llegar a esa autenticidad. Y Ana, por ejemplo. Bueno, a ver, yo pienso que la búsqueda de autenticidad en el diseño refleja una tendencia hacia experiencias genuinas, conectadas con una identidad cultural, como en este proyecto intentan buscar pues, la identidad de Sevilla, ¿no? Esta demanda está impulsada por un deseo de escapar de lo homogéneo, de lo monótono, de las cosas artificiales, buscando entornos que cuenten historias auténticas, el storytelling. En productos, esto se traduce en el uso de materiales tradicionales, como bien explicabais ahora, y la incorporación de elementos vintage y en el fomento de técnicas artesanales. Nosotros, por ejemplo, fabricamos los muebles a medida con una técnica artesanal, cuidando detalle. Para que os hagáis una idea, nosotros tenemos una gama que se llama Atelier, que es como un traje a medida, aunque incorporando obviamente el I+D para tener varias líneas de fabricación y a la vez ser competitivos. Cada mueble es único, es diferente según sus acabados y cada pieza de madera natural tiene sus vetas, sus nudos, color y cada piedra natural tiene vetas diferentes a las de otro cliente. Son materiales únicos. La estética vintage nos puede ofrecer una sensación de nostalgia y de autenticidad y la preferencia por materiales naturales responde más a una apreciación de la durabilidad, de la sostenibilidad. Nosotros, por ejemplo, para que os hagáis una idea, sumergimos nuestras maderas naturales en aceites ecológicos para que la madera se sature de aceite, de esa forma cierre el poro y así quede protegida contra la humedad, sin necesidad de barnices. Eso le da una textura natural de madera sin tratar. En conjunto, esta tendencia busca crear espacios y productos que transmitan lo auténtico y conexiones significativas, sobre todo cuando estamos en un hotel, con los baños abiertos en la habitación, nos da esa sensación de estar como en casa, de confort, un poco lo que todas estamos compartiendo. Y María, vosotros lo que hacéis es siempre auténtico. Sí, nosotros efectivamente, bueno, trabajamos con materiales totalmente artesanos. Nuestro principal material es el vidrio artesano y el inicio de nuestra trayectoria ha venido caracterizada por esta combinación de artesanía y tecnología. Pero sí que es verdad que ahora que cumplimos 10 años hemos visto un cambio un poco en cuál es la parte del mensaje que más cala en nuestros clientes. Si al principio contábamos esta historia de mix, de combinación de artesanía y tecnología, hubo unos años en los que casi era más atractivo nuestra capacidad técnica, nuestra capacidad de innovación tecnológica para resolver proyectos muy complicados y para ayudar a los interioristas a materializar ideas muy complejas. Y es verdad que en los últimos años vuelve a ser como lo más atractivo de nuestra marca, esta capacidad de trabajar con artesanía que casi está en desaparición, que es la artesanía vidriera. Yo creo que estamos en una época nostálgica, o sea, no nos queremos proyectar en el futuro nos da un poco de miedo, entonces estamos queriendo revivir el confort de lo ya conocido, de lo que un poco echamos de menos, ¿no? Y esto puede ser, claro, una consecuencia de la pandemia y también del cambio climático, ¿no? Esta necesidad de sentir que estamos cuidando el planeta, utilizando materiales naturales que además de ser más acogedores, también nos envían este mensaje de que estamos siendo respetuosos con el medio ambiente. Al nivel del vidrio, pues es un material que es reciclable infinitamente, ¿no? Es un material noble que no se degrada en absoluto, no es como los plásticos que pierden color, entonces, yo creo que es una mezcla un poco de todas estas cosas. Y Alba, en el proyecto estaba claro, había que volver a lo auténtico, ¿no? Claro.
A ver, o sea, yo creo que cualquier interiorista al final lo que quiere, lo que decía antes María, que el edificio como que muestre la imagen de dónde está, o sea, escuchar un poco la caja. No, que no te dé igual dónde vayas a hacer el proyecto, escuchar las necesidades, que hay veces que es muy difícil porque al final cuando estás trabajando a nivel hotelero lo prima la funcionalidad, pero sí que intentar darle identidad al proyecto a través del diseño y que sepas dónde estás ubicado, que el proyecto y el diseño del mobiliario y el proyecto de interiorismo hable de lo que tiene que hablar ese concepto y no olvidarlo simplemente por sacar trabajo adelante. Y yo creo que esa es la parte como más difícil de haciendo cosas funcionales que cumplan y den un concepto único a la caja o sea, lo que la caja pida. Sí, desde luego. Y por último querría hablar un poquito de estilo. Cada vez estamos viendo que se va hacia un estilo más atemporal, que se busca la funcionalidad, se busca lo práctico, lo duradero, igual en un interiorismo que en un producto. Es difícil buscar algo que tenga estas características pero que no pierda la estética, es decir, conseguir una estética muy cuidada pero que al mismo tiempo el producto o el interior sea muy funcional o muy resistente, muy práctico. Empezamos por Ana, por ejemplo, ahora. Bueno, yo creo que sí, claro, es posible lograr un equilibrio entre una estética cuidada y la funcionabilidad, sobre todo con la durabilidad de interiores y productos. El diseño contemporáneo lo que hace es integrar elementos atemporales, como decíais, y prácticos sin sacrificar la apariencia estética. La clave está en la elección de materiales versátiles. Antes lo decía Alba, María creo que también. Colores neutros y formas simples que perduren en el tiempo. La funcionalidad puede incorporarse de manera inteligente a través de soluciones, por ejemplo, en nuestro caso de almacenamiento, mobiliario modular, tecnologías que mejoran el uso, como cajones interiores. Nosotros en los baños hacemos cajones interiores completos, sin registros para desagües, iluminación interior en los cajones, organizadores. La durabilidad se logra mediante el uso de materiales resistentes y técnicas de fabricación estudiadas, como os decía antes, con I+D. Y así la estética cuidada puede coexistir con la practicidad, creando ambientes y productos que sean atractivos visualmente y al mismo tiempo sean funcionales, perdurables en su diseño y, como tú decías, Rosmary, que sean atemporales. Y Arantxa, en vuestro caso, a lo mejor es más sencillo o no. Bueno, en nuestro caso es relativamente curioso. Claro, lo que es el mundo del textil y sobre todo el mundo del textil técnico, contract y sobre todo ignífugo ha sufrido una evolución y casi te diría una revolución en muy poco tiempo. Es decir, antes nos encontrábamos con tejidos pues no tan gustosos y como más sintéticos y de un tiempo a esta parte, sobre todo, pues te diría en los últimos años ha habido un cambio bestial. Entonces, en ese sentido, nos resulta más o menos fácil encontrar tejidos atractivos y al mismo tiempo que sean tejidos duraderos y que sean tejidos funcionales, porque al final un hotel, un restaurante tiene que funcionar, o sea, todo el equipo de housekeeping tiene que funcionar y las habitaciones tienen que estar impecables y perfectas. Y no te sirve con poner a lo mejor una cosa que te vaya a durar 2 días, evidentemente que no. Nosotros en textil sí que hemos notado esa revolución de materiales en cuanto a construcción de tejido y sobre todo en cuanto a tener tejidos atractivos. Yo qué sé, por ejemplo, nosotros en la Madre Contact tenemos una línea de identidad de marca muy estilo mediterráneo, de fibras naturales, con una identidad muy de lino, pero sin embargo estamos tratando con poliésteres técnicos ignífugos y muchos de ellos ya reciclados. Entonces, claro, no está reñida esa estética y esa funcionalidad y esa sostenibilidad. Y por suerte podemos trabajar con un portfolio muy amplio de producto
con las diferentes marcas, Whale Creation, que son más icónicas, a Fiberglass o FR1, que puedes combinarlo todo para al final conseguir esa atemporalidad y esa funcionalidad. Pero es increíble la revolución del textil en tan poco tiempo, porque sí que es verdad que a veces te puedes encontrar con caídas de cortina o con un blackout o con una textura que dices, ostras, esto parece un lino o parece un algodón o parece, no sé, otra cosa, y realmente es un tejido high performance, que puedes incluso hacer un mantenimiento con lejía. Ha habido un cambio muy notable de paradigma en ese sentido y ha habido una revolución increíble. Entonces, estamos, bueno, a la hora de trabajar los proyectos nos encontramos relativamente cómodos y sobre todo muy seguros del producto que trabajamos y sobre todo dónde lo podemos colocar y dónde lo podemos aplicar. Y María, desde tu punto de vista. Pues para nosotros nuestro proceso de diseño es muy complejo porque tenemos que tener muchísimas cosas en cuenta desde el inicio. Una de ellas es, por ejemplo, como son piezas muy grandes, cómo estas piezas van a llegar a destino. Y otro aspecto súper importante es cómo se van a mantener, cómo va a ser este proceso de limpieza. Y es tan determinante que a veces determina la forma en sí misma. Una de nuestras piezas más conocidas es una guitarra de 21 metros en el Hard Rock de Madrid, en el nuevo Hard Rock de Atocha. Y ahí, por ejemplo, claro, ¿cómo se limpia una guitarra colgada en un atrio de estas dimensiones? Pues la decisión de diseño fue que todos los elementos fueran verticales. Si tú compones una escultura de elementos lineales verticales, el polvo no se deposita, entonces no hay que limpiarla. O sea, no fue tanto pensar cómo la vamos a limpiar, cómo vamos a hacer que sea funcional, que se pueda mantener, sino cómo vamos a diseñarla para que minimizar absolutamente esta necesidad de limpieza. Y de limpieza, de reposición de LEDs, porque tiene iluminación integrada. Es un aspecto que consideramos desde el día 1 en el que comienza el diseño. Y esto es algo también que hace que para nuestros clientes seamos una empresa que les genera esta confianza de que después no se van a encontrar con el problema de que una vez tienen una pieza impresionante instalada en su hotel, no hay quien la limpie o cuesta una fortuna limpiarla y mantenerla. Entonces, para nosotros es parte del diseño desde el momento inicial. Y Alba, en vuestro caso supongo que os lo piden también los clientes, ¿no? Que los muebles que sean funcionales, que sean duraderos. Justo, o sea, yo creo que al final coincido con ellas en que yo creo que nuestro trabajo es al final escucharlos a ellos. En plan, reunirte, porque hay veces que estás tan metido en tu trabajo que no sales de tu ordenador, de sacar el trabajo adelante. Y yo creo que para nosotros es clave reunirnos con todos los proveedores y ver qué nos ofrecen, porque a lo mejor tú tienes un problema que te estás comiendo la cabeza, no me sale, pero si te reúnes, nosotros tenemos contacto directo con Well, pero casi diario, si no es de unas personas de aquí, es de otras. Entonces, pues si tú tienes un problema de, jova, necesito este tejido para esto, ¿cómo lo soluciono? Porque tiene que ser que no pueda quedarse el agua, no puede ser, pues es mucho más fácil que la persona que se dedica a eso te lo solucione más que buscar tú la solución. Si tú escuchas al resto y los proveedores te dan las claves, tú después vas a diseñarlo pudiendo mantener la estética porque vas a entender mucho mejor el producto y dar un diseño que tú quieres que sea lo que tú quieres mostrar en ese proyecto. Entonces yo creo que al final nuestra clave es escuchar a la gente que se dedica a lo que buscamos. Pues hemos llegado al final de la mesa. Ha sido un placer contar con vosotras. Si queréis decir algo más o aportar algo más, pues ahora es el momento. Y si no, pues nos vemos muy pronto, espero. Y muchísimas gracias a todas. Muchas gracias por pensar en nosotros. Adiós y gracias.